Nunca imaginé que una simple charla con una chica pobre cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba sentado en un banco del parque, solo. Los pájaros chirriaban nerviosos, como si presentían lo que estaba a punto de suceder. Fue allí, entre el murmullo de las hojas y el eco distante de risas, que la vi. Su mirada, profunda y triste, me atrapó. Llevaba un vestido descolorido, reparado en varios lugares. La luna brillaba en su piel, dándole un aire casi mágico. Me acerqué, impulsado por una sensación extraña, como un imán. «Hola», dije, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Ella respondió con un tipo de sonrisa que dolía. Era como si cada rayo de sol se hubiera ocultado detrás de sus ojos. Me contó que pasaba las noches en un viejo autobús fuera de servicio. Cada palabra que salía de su boca era un ladrido de dolor, sus sueños parecían escapar de sus manos como arena. Mis manos temblaban al escucharla. Nunca había escuchado a alguien hablar así. «Las estrellas son mis testigos», dijo. Sus palabras eran un susurro, pero yo las sentía como un grito en mi pecho. Me habló de su madre enferma, de cómo buscaba trabajo, de su lucha diaria. Mis problemas, tan insignificantes en comparación, comenzaron a desvanecerse. Empecé a sentir una conexión férrea entre nosotras, un hilo que nos unía en medio del caos. Pero había algo más, una tristeza en sus ojos que parecía un abismo. Sentí un nudo en la garganta. Al final de la charla, nos prometimos vernos de nuevo. Ella se despidió, y mientras se alejaba, noté que algo brillaba en su mano. Era una pequeña medalla, y antes de que pudiera preguntarle, desapareció en la multitud. Caí en el silencio. Esa medalla era más que un objeto, sentía que era un trozo de su alma. Temía lo que representaba, pero deseaba saber más. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba del banco. Algo en el aire había cambiado. ¿Quién era realmente esa chica? ¿Qué historia escondía detrás de su mirada? Justo entonces, mi teléfono vibró, rompiendo el hechizo. Miré la pantalla, y un mensaje parpadeó: «Necesito hablar contigo». «Es urgente», mis manos temblaron al leerlo. La chica pobre y su mundo me habían atrapado, ¿y ahora esto qué significaba? No podía esperar para averiguarlo. «Hey, antes de continuar con esta épica historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El mensaje en mi teléfono seguía parpadeando, atrayendo todas mis miradas. «Es urgente», decía una y otra vez como un mantra ominoso. La vibración en mis manos se sintió como un latido, sacándome del trance. Sin pensarlo dos veces, respondí, preguntando qué pasaba, pero la respuesta no llegó al instante. La ansiedad se apoderó de mí. Con cada segundo que pasaba, mi mente comenzaba a divagar. ¿Podía estar relacionado con ella, con la chica del parque? Una parte de mí se aferraba a la esperanza de que su mensaje no guardara relación con algo terrible. Decidí que no podía quedarme sentada en el banco, así que me dirigí a casa, mi corazón palpitando con fuerza, repleto de dudas y una inquietante sensación de desasosiego. Mientras caminaba, recordé su rostro. La forma en que su cabello castaño enmarañado caía en mechones desiguales, la tristeza que confiaba en su voz, y esa medalla que había brillado por un instante en su mano. La idea de ese objeto me intrigaba, me preguntaba si había significado detrás de su apariencia simple. Cuando llegué a casa, no pude evitar abrir el viejo baúl de cartas y recuerdos en el que había guardado mis propias cosas. Entre esas cartas, encontré una pequeña medalla, también. Era un recuerdo de mis abuelos, algo que había olvidado por completo. El vacío en mi pecho se sentía más profundo. Quizá nos unía más de lo que pensaba. El timbre de mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un nuevo mensaje. Abrí la conversación y mis ojos se agrandaron. Era ella. «Por favor, ven al parque. Necesito hablarte». La urgencia de sus palabras me recorrió como un escalofrío.
Sin siquiera cambiarme de ropa, salí corriendo, dejándome llevar por un impulso que latía en mi interior. A medida que me acercaba al parque, la luz del atardecer acariciaba el cielo, tiñéndolo de naranjas y morados. Sin embargo, esos colores tan vivos parecían desafiar el peso de mi inquietud. Cuando llegué, la vi sentada en el mismo banco donde habíamos hablado, con la cabeza gacha, el vestido ondeando suavemente con la brisa. Mi corazón se detuvo por un momento, pues su presencia evocado en mí la belleza y el sufrimiento a partes iguales. Hola, logré articular, mi voz quebrada por la ansiedad. Ella levantó la mirada, y en ese instante, vi el borde de las lágrimas asomándose. Lo siento por hacerte venir tan rápido, dijo con un hilo de voz. Es sobre mi madre, no sabemos cuánto tiempo le queda. Las palabras cayeron pesadas como piedras, y el aire a nuestro alrededor parecía volverse más denso. Quise abrazarla, decirle que aquí estaba para ayudarla, para lo que necesitaría. Pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó, la medalla me la dio en su lecho de muerte. Me dijo que siempre me protegería. Me daba esperanza, pero ahora se detuvo, haciendo una pausa que desgarraba, y en su rostro pude ver cómo la esperanza se estaba desvaneciendo. Mis dedos sintieron el peso de mi propia medalla en el bolsillo. Una sensación de urgencia y coraje me invadió, tenía que hacer algo. Yo comencé a decir, pero antes de que pudiera terminar, noté algo extraño en su expresión. Una mezcla de miedo y sorpresa. Mirando por encima de mi hombro, su mirada se oscureció. Ella está aquí, murmuró, casi en un susurro. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. La situación se volvió surrealista y el aire pareció encogerse a nuestro alrededor. ¿Quién está aquí?, pregunté, tratando de entender. Ella respiró profundamente, sus ojos llenos de miedo. Otra vez respondió, casi para sí misma, y en ese momento comprendí que no estábamos solas. La sombra de su pasado se cernía sobre nosotras, y la preocupación me recorrió como una helada. Sentí que la conexión que habíamos empezado a construir estaba a punto de ser interrumpida por algo que ni ella ni yo podíamos entender por completo. Las estrellas empezaban a brotar en el cielo, y el clamor del silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué necesitaba la chica pobre que había entrado en mi vida de una manera que nunca había anticipado? ¿Y cuál era esa sombra que ahora nos envolvía? Mi corazón lateó fuertemente mientras buscaba respuestas, sabiendo que la historia de ambas apenas comenzaba. El silencio se hizo casi opresivo, y el crujido de las hojas bajo nuestros zapatos resonó como un eco lejano en mis oídos. La chica del parque, que había descifrado mi propio dolor en nuestro breve encuentro anterior, ahora estaba más allá de mi alcance. Y el temor que emanaba de ella me envolvió como un frío gélido. ¿Qué está pasando?, le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Ella apretó las manos en su regazo, y su mirada se dirigió hacia el horizonte, como si pudiera ver algo más allá de las sombras. A veces, comenzó, su voz temblorosa, creo que siento a mi madre cerca. No es solo que esté enferma. A veces, siento que está sufriendo. La medalla se calienta y su voz se desvaneció y en sus ojos vi un océano de desesperación. ¿Se calienta?, pregunté, captando la tiza de su temor. La idea de una conexión sobrenatural me parecía un delirio, pero su angustia me abrumaba. No estaba en posición de dudar. Sí, como si tuviera vida propia. Ella siempre fue especial. Desde pequeña, me decía que a veces las cosas se pueden sentir cuando estamos especialmente en sintonía con las emociones, dijo, mirando la medalla que llevaba en su cuello. Pero ahora siento que no es un buen presagio. La revelación hizo que un escalofrío me recorriera. ¿Quieres decir que podría sentirla ahora?, pregunté, mis palabras flotando en el aire cargadas de una mezcla de incredulidad y piedad. Siente su presencia, ella asintió lentamente, y de repente, la atmósfera se volvió densa. Era como si la energía del parque hubiera cambiado, convirtiéndose en un umbral entre nuestros mundos. La chica cerró los ojos brevemente y respiró profundamente. Siento una especie de urgencia como si tuviera algo que decirme. No sé si debo confrontarlo, si debo buscarla en ese plano. Pero no sé cómo hacerlo. Sus palabras despertaron una chispa de algo desconocido dentro de mí. La conexión que había crecido entre nosotras en tan poco tiempo comenzó a resonar más allá de lo físico. Podemos intentarlo juntas, le ofrecí. Tal vez podrías hablar conmigo sobre las cosas que te importan, y yo también podría compartir las mías. Viajar juntas a esos recuerdos puede traernos claridad. Los ojos de la chica se iluminaron por un instante.
¿De verdad lo crees? La fragilidad de su voz me desgarró. Quizás al reconocer lo que hemos perdido, podamos encontrar algo valioso que nos una. Quiero que sepas que lo haré sin dudar, por ti, por tu madre. No me asusta buscar, mi convicción resonó en el aire. Y en ese momento, un destello de esperanza se encendió en mi pecho. De repente, un viento helado azotó el parque, erizando nuestros brazos y haciendo que las hojas danzaran en un torbellino a nuestro alrededor. Su rostro se tornó pálido y retrocedió un paso. No, no ahora, gritó, sujetando la medalla con fuerza. Y en ese instante, unas figuras comenzaron a emerger de las sombras, como eco de un recuerdo que no estaba lista para enfrentar. La imagen de una mujer de rostro suave y ojos serenos se materializó lentamente ante nosotras, y su mirada penetrante se posó en la chica. Te he estado buscando, dijo la figura con una voz cálida y familiar. Es hora de que hablemos. La chica dio un paso atrás, atrapada entre el impulso de acercarse a su madre y el miedo a lo que eso significara. No, por favor, murmuró. No quiero que me dejes. Las lágrimas brotaron de sus ojos, como si la locura de la situación no pudiera sostener el llenado emocional que hicaba desde su interior. Yo, observando esta escena, me di cuenta de lo profundo que era el abismo emocional que estábamos a punto de atravesar. El hecho de que su madre estuviera ahí, frente a ella, en esa forma etérea, significaba algo que todavía no podíamos entender. Pero, ¿y si en su corazón ella ya sabía que este podría no ser un reencuentro lleno de luz? No. No te vayas. Necesito tu ayuda, gritó la chica, pero el viento arrastró sus palabras hacia la oscuridad. En ese momento, su madre, aunque incorpórea, extendió una mano llena de amor y el brillo de la medalla en el pecho de la hija pareció brillar con fuerza inusitada. Algo en el aire cambió, y su madre, vestida de nostalgia, sonrió tristemente mientras la sombra de su figura se desvanecía. La confusión y el dolor llenaron el rincón. Todo lo que había comenzado como una búsqueda de conexión se tornó en un desafío emocional mucho más profundo de lo que había anticipado. La chica, desgarrada, se dejó caer al suelo, a merced de las emociones que la embargaban. En mi pecho, un nuevo peso se asentó. Mi propia historia se entrelazaba de manera inesperada en este camino, y ahora no sabía si podía ayudarla, si tenía la fortaleza para enfrentar juntos el camino adelante. Sin embargo, una certeza nacía lentamente: no podría dejarla sola en esto. La historia de nuestras vidas se cruzaba en nada menos que la fragilidad de las relaciones, y la danza entre la vida y la muerte seguía su curso. Mi corazón pidió a gritos que actuara, que le ofreciera una mano mientras la noche se armaba de estrellas, mirando la escena desde arriba. No estoy lista para dejarte ir, declaré con firmeza, y con una valentía que ni yo misma sabía de dónde provenía, me hice presente junto a ella. Sin embargo, en la sombra, un secreto inconfesable se cernía sobre nuestro pequeño refugio, esperando a revelarse con el tiempo. La noche se cernía sobre nosotras, un manto oscuro que parecía absorber cada sonido del mundo exterior. A nuestro alrededor, las luces del parque comenzaban a parpadear, como si compartieran nuestra confusión. La chica, aún arrodillada en el suelo, tenía los ojos cerrados, aferrándose a la medalla con una desesperación palpable. Busqué un lugar cerca de ella y me senté, sintiendo la brisa helada dibujar escalofríos en mi piel. Está bien, comencé, no del todo segura de cómo seguir. Estoy aquí. No estoy sola, tú tampoco lo estás. Mis palabras flotaron en el aire, vacías de la firmeza que deseaba. Ella inhaló profundamente, y vi cómo su angustia transformaba su rostro. No sé si puedo hacerlo, admitió, su voz un susurro quebrado. Cada vez que la veo, siento que se aleja más. Duele tanto como si me estuviera diciendo que no puedo seguir adelante. Como si tuviera que olvidar. El dolor en su voz resonó en cada rincón de mi ser, y mi corazón se apretó en respuesta. No tienes que olvidar, respondí con suavidad, tratando de transmitirle la certeza que deseaba que sintiera. Quizás recordar es lo que realmente necesitas. Hablar de ella, de lo que te enseñó, de los momentos que compartieron. Te ayudará a encontrar paz. Un silencio denso se estableció entre nosotras. Justo cuando pensé que mi voz se había perdido en la tristeza, sentí su mirada sobre mí. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? A veces me da miedo que te lastimemos a ti también. Su pregunta me dejó perpleja. Era consciente de que su dolor podría arrastrarme, y aún así, me sentía irremediablemente atraída por su lucha. Porque tengo mis propios fantasmas, le confesé. Una parte de mí cree que, al ayudar a otro,
puedo aprender a sanar mis propias heridas. La verdad pesada de mis palabras flotó entre nosotras, y la vulnerabilidad que compartimos creó un espacio que no habíamos podido imaginar. Y si nunca estoy lista, contestó ella, finalmente mirando hacia el suelo, como si las hojas secas pudieran ofrecerle una respuesta. ¿Y si no puedo dejarla ir? Sus ojos buscaron los míos, llenos de una energía que, si bien era temerosa, revelaba un deseo genuino de liberarse. Lo que más necesitamos es tiempo, respondí, y la calidez de mis palabras intentaba ser un abrigo para su tristeza. Podemos hacerlo juntas. No tienes que enfrentarlo sola. Siento que te importa, y eso es poderoso. Ella asintió, aunque su expresión seguía reflejando la batalla que libraba en su interior. Quizás simplemente necesito saber que ella está bien. Que no me está dejando. Que no me ha fallado. Su voz era casi un lamento, un eco de angustia que parecía rebotar en el aire, elevándose hacia la luna que comenzaba a brillar con fuerza. Pude ver como un destello de determinación brilló en sus ojos, como si el peso de sus emociones se estuviera transformando en algo más. Podría intentar hablarle, aunque no sé si eso sea posible. Tal vez si la llamo entonces hagámoslo, le sugerí, sintiéndome invadida por una mezcla de temor y esperanza. No tiene que ser perfecto. Simplemente hágalo con su corazón. Te escuchará. La chica se puso de pie con cierta dificultad, el movimiento pareciendo simultáneamente un acto de valor y de vulnerabilidad. Voy a llamarla, dijo con un hilo de confianza que empezó a entrelazarse con su voz. Si escucho a mi madre, tal vez pueda encontrar la respuesta que necesito. Dando un paso hacia el centro del parque, comenzó a invocar a su madre, su voz temblando, resonando entre las sombras. Yo la observé con un nudo en la garganta, sabiendo que, de una forma u otra, este acto cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Mamá. Por favor, escúchame. Aquí estoy. Te necesito, gritó con una mezcla de aprehensión y anhelo. El viento se agitaba a su alrededor, como si la esencia del entorno respondiera a su llamada. Y entonces, el aire se enfrió aún más, y una sombra comenzó a formarse detrás de ella, una silueta que, en medio de lo etéreo, parecía familiar y distante. ¿Qué es?, murmuró, dando un paso atrás, el terror consumiéndola nuevamente. ¿Es ella? Confía en tus sentimientos, murmuré con un toque de urgencia, tratando de recordarle lo que había descubierto en nuestro breve tiempo juntas. No te alejes. Necesitas enfrentarlo. Pero justo cuando la sombra se acercaba, un estallido de emociones desbordó el parque, risas infantiles resonaron desde un rincón, recordándonos la fragilidad de la vida, mientras los ecos de lo perdido se mezclaban con eso recién hallado. Miré a la chica, impotente, creyendo que se estaba desvaneciendo en la incertidumbre. Ambas sentíamos una mezcla de esperanza y desesperación en ese momento. La conexión se tornaba tangible, pero la traición de las emociones podía hacer que se alejara. Y en mi pecho, el eco de mi propia lucha se convirtió en un grito silencioso: no estoy lista para perderte, ni a ti ni a mí misma. No te vayas, grité, pero lo que surgió de mis labios fue un llamado de búsqueda, un deseo desesperado de que todas las partes nuestras encajaran mientras la sombra se acercaba. Podríamos enfrentarlo juntas, o el velo de la tragedia nos consumiría. Ante la certeza inminente de lo desconocido, me pregunté si estábamos preparadas para descubrir qué secretos guardarían las sombras. El aire se tornó denso, casi pesado, mientras la sombra se desdibujaba lentamente, como una niebla que vacilaba entre la realidad y el mundo que habíamos conocido. La chica parecía paralizada, sus ojos fijos en la figura, incapaz de articular una palabra. Su respiración se tornó errática, y de repente, todo lo que había dicho antes se desvaneció, como si el miedo le hubiera robado el aire de los pulmones. Mamá, volvió a llamar, su voz llenándose de un ardiente anhelo, como si ese grito pudiera romper la barrera entre lo querido y lo perdido. La pude ver estremecerse al reconocer el eco que provenía de la sombra, como si los recuerdos más dulces y amargos comenzaran a danzar ante ella. La luz del parque titilaba nerviosa, cada chispa resplandecía como si intentara marcar el compás de nuestro desasosiego. Confía en ella, murmuré, buscando hacerle llegar un hilo de seguridad, una cuerda salvavidas frente a un abismo en constante expansión. Ella se obligó a dar un paso adelante, y cuando sus labios más allá de su miedo se movieron, una chispa pareció encenderse. Si estás aquí, si de verdad me oyes, comenzó, su voz ahora cargada de una determinación recién descubierta: dime que no me has dejado. Dime que estoy haciendo lo correcto al seguir adelante.
La emoción medía sus palabras, y la sombra parecía vibrar con cada sílaba, como si su esencia reconociera la lucha de su hija. El silencio que siguió era asombrosamente profundo, como un océano inmenso que esperaba ser surcado. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la sombra se delineó más claramente, la figura femenina tomando vida en la luz tenue. Era un reflejo de la madre que había sido, con una sonrisa que puede iluminar el mundo, pero también con una tristeza que le debía a la ausencia. La chica dio un pequeño grito de sorpresa, un torrente de asombro y miedo sugiriendo tanto un encuentro como una despedida. «¿Es realmente tú?», susurró, sus ojos desbordando lágrimas que por un instante creí que podrían cruzar la barrera entre los dos mundos. «Siempre he estado contigo», respondió la sombra, su voz resonando con una dulzura agridulce. «No me has fallado. Estoy aquí, en cada latido de tu corazón, en cada recuerdo que llevas. Nunca es fácil, pero tú eres más fuerte de lo que imaginas». Un rayo de esperanza atravesó el aire, y la chica aspiró entrecortadamente, su coraje afianzándose con cada palabra frágilmente pronunciada. Sin embargo, el rostro de la sombra mostraba una melancolía que desafiaba la pureza del reencuentro. «Pero debes vivir, amor mío. Debes recordar que avanzar no es olvidar, sino aprender a llevarme contigo en el alma. No quiero que te detengas aquí». La chica se lanzó hacia adelante, las emociones surgiendo como un torrente. «¿Cómo puedo despedirme? Te necesito. No puedo dejarte ir otra vez», replicó, su lucha resonando en cada fibra de su ser. La sombra la miró con ternura, su forma fluctúa como el eco de recuerdos perdidos. «Mi amor no se apaga», dijo suavemente. «Siempre estaré aquí, pero la vida continúa. Es un camino complicado, pero deberás recorrerlo con valentía. Prométeme que no dejarás que tu dolor te consuma. Vuelve a amar, a reír, eso es lo que quiero para ti». Mientras sus palabras se afianzaban junto a las hojas caídas, un estremecimiento recorrió de nuevo el parque. Las luces parpadeantes marcaban el final de la conversación, y las risas distantes de los niños se volvían más vívidas, como una sinfonía de vida que reclamaba nuestro compromiso. La chica se tambaleó hacia atrás, el vacío chocando contra su pecho. «Pero, ¿cómo puedo hacerlo sin ti?». La desesperación casi la hizo caer al suelo, pero una fuerza interna se despertaba cada vez más, un destello en la profunda oscuridad que ocupaba su corazón. La sombra se disolvió en el aire, como si le diera forma a la brisa, y mientras se desvanecía, la voz retumbó una vez más: «Siempre estaré contigo. Nunca me dejas atrás y continúas viviendo. Encuentra tu camino, y siempre miraré». Sin poder contenerse, la chica se dejó caer de rodillas, sus lágrimas fluyeron libremente, un torrente de tristeza y liberación mezclada mientras la realidad comenzaba a asentarse. Sintió la conexión aún vibrante a su alrededor, cada hoja y cada rayo de luna parecían cantar una canción de esperanza. Me acerqué a ella, teniendo la certeza de que este momento había sido fundamental pero crudo, un paso en su tortuoso camino. «No tiene que ser perfecto, las heridas sanan, aun si dejan cicatrices», le dije, sintiendo que nuestras historias se entrelazaban en un nuevo tejido de resistencia y amor. «Y si recuerdo, si me aferro a lo bueno», murmuró entre sollozos, su energía comenzando a renovarse con cada palabra que se abría paso desde su interior. «Quizás entonces encuentre lo que he perdido», pero antes de que pudiera responder, una sombra pasó rápidamente. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando a su alrededor con una mezcla de temor y confusión. Sentí que el aire se volvía a cargar con la inquietante promesa de lo desconocido. La noche parecía oscurecerse aún más. «¿Estás bien?», cuestioné, manteniendo mi voz lo más serena posible, aunque cada célula en mi cuerpo presintiera que otro desafío estaba en camino. Y en ese instante, cuando la luna parecía ocultarse detrás de nubes tormentosas, el parque que alguna vez había sido nuestro refugio comenzó a vibrar con una energía caótica, como si la vida y la muerte dieran vuelta a sus ciclos. Mis pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué haríamos si el pasado y el presente decidieran entrelazarse una vez más, desatando lo que habíamos intentado dejar atrás? El miedo reinaba y el futuro se volvía una vastedad amorfa, un abismo del que apenas comenzábamos a asomarnos. Los ecos del momento anterior aún retumbaban en el aire denso, pero el parque, que había sido un espacio seguro, comenzaba a sentir una presión extraña. Mira a nuestro alrededor, mientras las sombras se alargaban como si quisieran atrapar la luz. La chica, aún en el suelo, mantenía los ojos fijos en el oscurantismo que parecía filtrarse entre los árboles.
Era un espectáculo escalofriante y, a la vez, un recordatorio de que no éramos solo nosotros en esta noche. ¿Lo has sentido?, preguntó, su voz un hilo de miedo que se mezclaba con la confusión. Como si algo estuviera aquí con nosotros, algo que no debería estar. En su mirada pude ver el terror de lo desconocido, un miedo que compartía. Lo siento, respondí, sintiendo que el aire se volvía opresivo. Pero no estamos solos. Justo cuando esas palabras se deslizaban de mis labios, el viento aulló, agitando las hojas en un susurro distante y provocador. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Era como si el parque, en su silencio habitual, estuviera intentando advertirnos de que algo no estaba bien, algo que amenazaba con romper el frágil equilibrio que intentábamos reconstruir. De entre las sombras, una figura apareció. Esta vez, no era una sombra que se desdibujaba delicadamente. Era sólida y oscura, un reflejo distorsionado de la chica, una forma que giraba y retorcía lo que conocíamos. Miré a la chica a mi lado, su rostro ahora pálido al darse cuenta de que el eco del pasado no se había ido del todo. ¿Qué eres?, preguntó, su voz un temblor de incredulidad y temor. Casi podía oír cómo su corazón latía con fuerza, como un tambor que llama a la batalla. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable ni reconfortante. Había algo en su mirada, como si conociera cada dolor que habíamos trazado en nuestras existencias. Soy lo que recuerdas, lo que dejas atrás siempre que me miras a los ojos, respondió con un tono grave, resonando en cada rincón de nuestro ser. Un eco de lo que creía que habían sido nuestras luchas, retumbando a través de la oscuridad. Me pregunté, ¿qué era lo que realmente estábamos recordando? La idea de que había algo más en juego, una batalla dentro de nosotros mismos que habíamos intentado ignorar, comenzó a arrastrarme hacia un lugar tan oscuro como la figura misma. No te pertenece, no puedes quedarte, murmuré, sintiendo que mis palabras casi eran una súplica. La figura se acercó un paso y se detuvo, las sombras que la rodeaban parecían querer tomarme a mí también. No vengo a quedarme, joven espíritu. Vengo a recordarles que el pasado no se diluye sin un precio, dijo, sus ojos profundos como abismos. La chica se encogió aún más, atrapada entre una verdad dolorosa y la lucha que había mantenido durante tanto tiempo. No, exclamé. No estaba dispuesta a que el temor definiera la realidad. No debes oírla. Quiero enfrentar esto, dijo la chica, su voz ahora enérgica, como si genuinamente luchara contra el poder que esa entidad engendró. He vivido en el miedo tanto tiempo. Quiero saber lo que tengo que aprender de esto. A medida que pronunció esas palabras, un fogonazo de luz atravesó el parque. Era como si la luna finalmente decidiera arrojar un destello en medio de la oscura confusión. Las sombras temblaron, inquietas, como si la propia naturaleza se solidarizara con su lucha. Esos deseos de valentía a menudo traen consigo desafíos inesperados, dijo la figura, su risa resonando como el eco de los fracasos perdidos. Pero también es el camino hacia el autoconocimiento. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Las palabras se sentían como un augurio. Sentí el miedo del futuro ahogarse con la presión del presente, pero la chica se mantuvo firme, su determinación era un fuego en medio de la tormenta. No voy a huir, no esta vez, dijo con una resolución que encendió cada átomo de energía a nuestro alrededor. Voy a enfrentar mis demonios. Si eso significa caminar hacia lo desconocido, que así sea. Mientras esas palabras flotaban en el aire, el parque se llenó de una energía electrizante. La sombra, que antes se había presentado con una presencia aterradora, retrocedió un paso, como si la valentía de la chica pudiera desentonar con su propio miedo. Sentí que mi propia incertidumbre se disolvía, su fuerza comenzaba a resonar en mí también. Sin embargo, justo cuando parecía que estábamos a punto de desafiar el destino que nos había perseguido, otra sombra se lanzó desde un lado. Esta no era como la anterior, era sombría, desprovista de luz, y me atrapó en su condena. ¿De verdad crees que podrás escapar de lo que eres?, murmuró, pareciendo una serpiente que se arrastra por entre mis pensamientos, atormentando mis secretos olvidados. No era solo un revenante del pasado, sino un recordatorio de todo lo que había tratado de ocultar. La chica, al darme la mano, se volvió hacia mí, su mirada repleta de una mezcla de compasión y desafío. No te pierdas en las sombras, dijo, su voz anclando nuestra conexión justo a tiempo, pero la pregunta que suscitaba resonaba sin respuesta. ¿Seríamos capaces de desenredar el enigma de nuestro destino? Con ese intermitente hilo de esperanza, sentí las sombras a nuestro alrededor volver a cobrar vida. La lucha por controlar el miedo estaba apenas comenzando,
pero ese podría ser el momento decisivo que cambiaría nuestro camino, y así, con fuerzas rivales compitiendo en una balanza, el parque se llenó de una confrontación sobre la vida, el pasado y lo que realmente quería decir seguir adelante. Me pregunté, ¿el coraje nuestra luz, podría esparcirse también en el oscuro abismo que acechaba ahora en nuestra cercanía, o seríamos tragados por aquello que nunca habíamos superado? Los destellos de luz se volvieron intermitentes, casi titilantes, como si el universo mismo respirara al compás de nuestra tensión. Las sombras aún danzaban a nuestro alrededor, pero había una energía nueva en el aire, un ligero giro en la narrativa de lo que podría ser este encuentro. No había vuelta atrás, el camino que habíamos decidido tomar se extendía ante nosotros como un sendero por descubrir. Dame tu mano, le dije a la chica, sintiendo que el contacto humano podría ser el puente que nos conectara a través del miedo acumulado. Ella respondió instantáneamente y, al hacerlo, comenzó a borrarse la línea entre lo que era oscuridad y lo que podría convertirse en luz. Las sombras formaban figuras que parecían querer devorarnos. Una de ellas se acercó con una forma implacable, un mar de tentáculos oscuros que se extendían, buscando atraparnos. ¿Por qué lucháis contra lo inevitable?, preguntó esta presencia, con un tono tan seductor que me hizo dudar por un breve instante. Soy su historia, soy su verdad. No, exclamó la chica, apretando mi mano. No eres más que un eco de lo que dejé atrás. No soy lo que tú crees que soy. La figura se retorció, su forma distorsionándose como un reflejo en un agua turbia. La determinación en los ojos de la chica arrojó un poco de luz en la oscuridad, estableciendo un pequeño resquicio entre nosotros y lo que nos acechaba. Sentí como su energía me envolvía, y me di cuenta, en ese momento, que no estábamos luchando solo por ella. Estábamos desafiando los muros que yo mismo había erigido, ¿ves? Incluso el ahora es una fábula pasada. ¿Qué recuerdas de tu infancia? La voz oscura susurró, retrocediendo un poco al sentir que la Giovanna había puesto un pie firme en su historia. Recuerdos enternecedores fluyeron de mi mente, los risas en el parque, las historias contadas a la luz de la luna, una vida desapercibida que tan rápido había olvidado. Pero también vinieron aquellos matices de dolor, abandonos, las promesas incumplidas, los sueños que se desmoronaron. Eran sombras que no podía dejar atrás sin confrontarlas. La chica me miró a los ojos, su expresión intensa, como si supiera lo que estaba pasando por mi mente. No estamos aquí para volvernos a afectar. Estamos aquí para recordar y reescribir nuestra historia, dijo, una chispa de fortaleza resplandeciendo dentro de ella. Esa revelación me conmovió. Aceptar que nuestras historias eran un conjunto complejo de luces y sombras era el primer paso hacia la libertad. Tienes razón, respondí. Pero, ¿qué pasa si no podemos hacer frente a esto? Y si no somos lo suficientemente fuertes, siempre seremos más fuertes juntos, replicó, apretando mi mano aún más. Su convicción era un ancla en medio del caos. La figura en la penumbra se arrugó como si fuera una hoja secándose al sol. La lucha solo ahonda más en el sufrimiento, dijo con desencanto. Para quedarse el lujo de esperar lo imposible, porque lo imposible no existe, la chica replicó. Cada paso que damos es un actuar de la posibilidad, una resistencia al impulso de desvanecerse. El aire comenzó a vibrar, la tensión fluctuó entre nosotros y con el espacio que nos rodeaba. Cada palabra pronunciada parecía resonar con más fuerza, creando ondas de luz que contrarrestaban la oscuridad. La figura se tambaleaba, como si resistiera la descarga de nuestra nueva fortaleza. Sin embargo, mientras las sombras se arremolinaban, una ola de dudas fluyó en mí, apretando mi pecho con cada susurro sombrío que resonaba. ¿Y si lo que seguimos nunca es suficiente? ¿Y si terminamos perdiendo más de lo que recuperamos? La chica giró hacia mí, su mirada ardía con una tenacidad que me hizo dudar de mis miedos. ¿Y si todo lo que hemos experimentado es nuestra mejor arma? Esta vez su voz fue un murmullo suave que atravesó las distancias del silencio que nos rodeaba. Podemos descubrir lo que hay del otro lado. Cuando se giró hacia la oscura figura, la confianza tomó forma en su perfil. No tienes poder sobre nosotros, porque este es nuestro destino. No solo lo heredamos. Lo reclamamos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero en un último intento de capturar, la figura se lanzó hacia nuestros corazones. Despertar significa perder parte de uno mismo, aceptar lo que no se puede cambiar. No conozco un camino de vuelta, a veces hay que perderse para encontrarse, respondió la chica, y su voz resonó con una claridad que parecía atravesar cualquier sombra. Si deseo incluso un atisbo de luz en este laberinto,
entonces daré lo que tenga que dar para alcanzarlo. El eco de sus palabras flotó por el aire, desatando algo profundo dentro de mí. Pero justo en ese instante de vulnerabilidad compartida, una sudorosa sensación de invocación nos envolvió. Las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo, irritadas por nuestra luz, dispuestas a volver a devorarnos. No podemos ceder ahora, no podemos permitir que el miedo nos vuelva a atrapar, le dije. Su respuesta no fue verbal, sino un simple sentimiento, una reafirmación de que juntos lo intentaríamos, aunque el precio a pagar fuera desconocido. Sin embargo, cuando todo parecía girar a nuestro favor, una risa gutural resonó en el aire. ¿Realmente creen que pueden cambiar su destino, infantes ingenuos? La figura se fusionó con la oscuridad, intensificando su fuerza a medida que se retiraba, dejando una estela de incertidumbre. La desesperación comenzó a deslizarse sobre mí. La famosa ironía del destino podría significar que quizás no ganaríamos esta batalla. Sin embargo, el resplandor en la chica persistía, y eso se estaba convirtiendo en la luz que yo necesitaba. Con la certeza de que no teníamos otra opción, tomé una profunda respiración y le dejé escapar a todo lo que había contenido en mi ser. Tal vez, en este acto, estaba comenzando a enfrentar también mis propios ecos olvidados. Justo cuando las sombras se arremolinaban al borde de lo desconocido, el parque estalló en un clamor de fuerza. La voz del miedo podía respingar, pero nosotros poseíamos el poder de la esperanza y la valentía. ¿Sería esto el principio del fin o el inicio de una nueva aventura? Mientras el eco de la risa vacilaba, nos lanzamos al abismo, sin saber lo que nos esperaba en esta travesía entre las sombras. El abismo nos devoró, pero en lugar de caer sin rumbo, una corriente de energía nos arrastró hacia arriba. La luz que emanaba de nuestras manos entrelazadas se expandió como una onda, atravesando la oscuridad y provocando fugaces destellos que iluminaban nuestro camino. No era un refugio, ni una salida instantánea, pero era un paso hacia adelante. Mientras las sombras se retorcían a nuestro alrededor, una nueva sensación comenzó a infiltrarse en mí, una mezcla de miedo y emoción. Era el fuego de una batalla que apenas comenzábamos a comprender. No sabemos a dónde vamos, murmuré, un aire de incertidumbre envolviendo mis palabras. La chica, sin embargo, vibraba con una calma inquebrantable. Quizás no, pero no estamos solos, replicó ella, su voz como un ancla, manteniéndome en el presente. Al menos, estamos juntos en esto. A medida que avanzábamos, noté que las sombras empezaban a tomar forma, entidades en lugar de un caos amorfo. Siluetas de personas, rostros que me eran familiares y al mismo tiempo extraños, emergían de la penumbra. Sus ojos vacíos me observaron, como espectros que demandaban ser reconocidos. ¿Quiénes son?, pregunté con un nudo en la garganta. Son partes de nosotros, respondió la chica, un toque de asombro y tristeza en su voz. Recuerdos de lo que fuimos, de lo que hemos vivido y de lo que hemos perdido. Las figuras comenzaron a hablar, susurros de recuerdos que emergían de las sombras, historias de amor y pérdidas. ¿Quién eres tú para reclamarme?, preguntó una sombra que reconocí. Era la figura de mi madre, su rostro tensado por la decepción. Recordé las palabras no dichas, la complicidad que había quedado atrapada entre los muros del tiempo. Siempre estuviste ahí, pero nunca lo suficientes como para quedarte. Las palabras de la figura me atravesaron como dagas. ¿Cuánto te ha costado dejarme atrás? La culpa nubló mis pensamientos, pero la chica apretó mi mano reviviendo mi determinación. No tienes que huir de ellos, no más, dijo, acercándose a mí. Solo tienes que aceptarlos, pero son sombras de fracasos, murmuré, temeroso de los ecos en mi voz. Ella se acercó más, su mirada intensa llenándome de calidez. No son tus fracasos, son parte de tu historia. Sin ellas, ¿quién serías? Permíteles ser parte de tu viaje. Déjalas hablar. Y así, tomé una respiración profunda y enfrenté a la primera silueta. Te veo. Te reconozco, dije en voz alta, el peso de mis palabras liberando algo dentro de mí. Una suculenta liberación me envolvió, como si la sombra se desvaneciera lentamente. Te estoy dejando ir. La figura se desvaneció, y con ella, sentí que una carga se aligeraba de mi corazón. La chica sonrió, y con eso, su luz pareció brillar más intensamente. ¿Ves lo que podemos hacer juntos?, dijo animada, y continuamos hacia las otras sombras, conectando con cada una de ellas. Aceptamos todas las historias, desde traiciones hasta alegrías, desde despedidas dolorosas hasta encuentros que nos habían cambiado.
Cada reconocimiento era un paso hacia el propósito, un paso hacia la redención. El aire vibraba con un nuevo sentido de esperanza, pero de repente, las sombras comenzaron a revivir, como si energías hostiles se agolparan tras nosotros. Una antigua figura emergió del fondo, más imponente que las demás, su mirada oscura y penetrante. Realmente piensan que pueden olvidarme, su voz retumbó, y su aura era ominosa. Soy la negación, el dolor que no se puede expresar, se presentó, con cada palabra golpeando como un trueno. Mientras sigas luchando contigo mismo, nunca encontrarás paz, no eres más que un eco de lo que he tratado de superar, grité, sintiendo un torrente de emociones fluir a través de mí. Miré a la chica al lado mío, su luz era un faro en esta tormenta. No me puedes destruir, entonces, enfréntame, retó la sombra. Pero ten cuidado, a veces, recordar duele más que olvidar. La desesperación se desbordó por unos instantes, pero como un murmullo distante, la voz de la chica rompió el silencio. No tienes control sobre nosotros. Este es nuestro camino. Y lo recorrimos juntos, por lo que tenemos el poder de ayudarnos mutuamente. La sombra se estremeció, un destello de duda cruzó su oscura figura. En un acto de desespero, me aferré a la mano de la chica con más fuerza que nunca. Vamos a hacerlo, le susurré, y la chispa de su luz invadió cada rincón de mi ser. Avanzamos juntos hacia la sombra imponente, dispuestos a confrontar el dolor y abrazar la posibilidad de transformación. Sabía que los pasos que dábamos estaban tallados por nuestra lucha y nuestro deseo de luz. El caos rugía a nuestro alrededor, pero la esperanza ardía en nuestros corazones, y mientras enfrentábamos lo que temíamos, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que lo que llamábamos oscuridad realmente no fuera más que la antecámara de algo que ni yo mismo sabía que estaba esperando? Con ese pensamiento en la mente, el eco de una revelación inesperada empezó a formarse en la penumbra. Un fragmento de luz brillante surgió de la sombra, asomándose como una promesa de cambio, mientras el aire se volvía pesado. ¿Podría ser que en realidad, la oscuridad que tanto había temido se escondiera el mayor regalo de todos? Siguió la tensión, un silencio denso que parecía absorber cada latido. Frente a nosotros, la sombra de la negación emanaba un aura que vibraba con antiguos resentimientos y ansiedades que no murieron en el pasado. Su presencia fue una muralla, un recordatorio de que el viaje hacia la luz no sería sencillo. ¿Qué regalo puede haber en el sufrimiento?, pregunté, sin poder evitar que la duda tintara mi voz. La sombra, como si le devolviera la pregunta, se aventuró a acercarse. Su forma se volvió más clara, más definida, mientras diversos rostros se dibujaban en su superficie, cada uno con un matiz de desesperación que era familiar y propio. No puedes abrazar la luz sin aceptar la oscuridad, sostuvo con un tono que reverberaba en el aire. Las cicatrices son recuerdos de batallas pasadas, y tú temes recordarlas. La chica a mi lado emitió un ligero brillo, como si sus emociones fluyeran en oleadas arrolladoras. No queremos olvidar. Queremos aprender, queremos crecer, dijo, una bravura palpable en su voz. Tus heridas cuentan nuestra historia. ¿Historias? La sombra se rió, un sonido que resonó como un eco de risa contenida. Se siente más cómodo ignorarlas que enfrentarlas. Y sin embargo, en lo profundo de tu ser, sientes su peso. ¿Qué pasa si no eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlas? Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, sus palabras golpearon como una ola de frío. Pero de repente, como una chispa, recordé esos momentos de mi vida que habían configurado mi esencia, y lo que había aprendido en la lucha contra mis propios demonios. Quizás no soy lo suficientemente fuerte solo. Pero nunca he estado solo, respondí, aferrándome a la mano de la chica con fuerza renovada. Y eso me hace más fuerte. La sombra vaciló un instante, y ese instante fue suficiente. Tomé una respiración profunda y vi las caras que me miraban desde el abismo de historias olvidadas. Todas las cosas que he escondido, que he tenido miedo de enfrentar, son parte de mí. Las traiciones, los fracasos, el dolor, son como las piezas de un rompecabezas. Y solo al aceptarlas puedo encontrar el cuadro completo. Las figuras comenzaron a moverse a mi alrededor, envueltas en un velo de luz tenue. Parecían murmurar entre sí, como si su propia liberación estuviera en juego. Tú también puedes ser libre, observó la chica y la luz que emanaba de ella intensificó aún más. Cada una de estas sombras tiene algo que enseñarnos, ¿y qué aprenderás de mí? La sombra se retó con desdén. El sufrimiento es tu único maestro. Sin él,
no habrá crecimiento. No, el miedo no puede ser maestro. Tu voz me ha mantenido cautivo demasiado tiempo, grité, confrontándola con una convicción nueva. ¿Qué más puede ofrecer la oscuridad más que un ciclo de desesperación? Un silencio denso reinó por un instante, y la sombra pareció asentir, como si su propia esencia comenzara a cuestionar lo que había sostenido por tanto tiempo. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó en un susurro más bajo, una fisura en la fachada ominosa que había construido. Quiero entenderte, le respondí, la sinceridad brotando de mis labios como una bendición inesperada. Quiero comprender el sufrimiento que llevas para poder hacer las paces con lo que fui. La chica apretó mi mano, la luz acumulándose entre nosotros. Cuando dejas de huir de tus sombras, puedes darles voz y lugar, permitiéndoles soltar su carga, murmuró la chica. Era como si cada palabra que pronunciaba no solo resonara en el aire, sino que también tocara los corazones de cada figura que nos rodeaba. El ambiente comenzó a cambiar, la oscuridad no parecía tan profunda. En ese momento, la sombra se convirtió en vapor, una esencia flotante que parecía sudar dolor. Nunca podré olvidar, admitió casi desafiante, y por un segundo, su forma se volvió humano, con ojos que reflejaban tristeza. Puedes recordar, y aún así liberarte. Solo entonces, encontrarás paz, afirmé, sintiendo que la fortaleza de nuestra conexión iluminaba aún más el entorno. El rostro de la sombra se desdibujó, buscando consuelo en el eco de mis palabras. Light se entrelazó con la oscuridad de tal manera que comenzaron a danzar en un juego de luces y sombras, cada uno conteniendo fragmentos de la verdad. A lo lejos, el horizonte se iluminó de manera tenue, como un amanecer prometedor, pero todavía, un murmullo de incertidumbre resonaba en el aire. ¿Y si el olvido es lo único que puedo ofrecerte? ¿Y si el dolor se aferra a la memoria, devorando cada destello de luz que intentas construir? Antes de que pudiera responder, un nuevo día estaba a punto de despedirse, en lo que parecía una competición entre el momento y la despedida, un ciclo sin fin. Con el corazón latiendo fuerte, me pregunté cómo sería enfrentar mi propia verdad en el umbral de la nueva realidad. Claves de luz y oscuridad parecían entrelazarse, y mientras las sombras enarbolaban su propia lucha por salir, supe que dirigiríamos este viaje juntos, y justo en el clímax de nuestra fortaleza compartida, cuando todo parecía cambiar a nuestro favor, una figura oscura emergió de los recovecos del abismo, dejando claro que la batalla apenas comenzaba. Su risa resonó como un eco de advertencia. ¿Creyeron que era fácil salir? Su presencia marcó el final del capítulo que pensé cerrar, y la tormenta de emociones que aún nos aguardaba se intensificó, consumiéndonos en un mar de incertidumbre. La luz de la luna se desvanecía entre las sombras que nos rodeaban, el aire cargado de un silencio inquietante. Esa figura, que había surgido como un eco de nuestro propio dolor, nos miraba con una expresión que era a la vez un reto y una advertencia. Siempre hay un precio que pagar por el conocimiento, dijo con una voz que resonaba como un tambor goteante, enfatizando la profundidad de su amenaza. Pero ahí estaba ella, la chica que había cruzado mi camino, aún firme a mi lado. Ya no tenemos miedo, respondí, sintiendo que en mi pecho resonaba una fuerza que había estado adormecida. Fue un instante fugaz, una chispa de valentía brotando de la conexión que habíamos construido juntas. La figura se congeló, asombrada. ¿Cómo osáis?, preguntó, burlándose de nuestro desafío. En su mirada había una mezcla de rabia y sorpresa, como si nuestra resolución desafiara toda lógica. Pero ese fue el momento en que comprendí, no estábamos aquí solo para enfrentarlo. Estábamos aquí para reclamar nuestros recuerdos, para transformar la sombra en luz. Enfrentamos nuestro dolor juntos. No estás sola, dijo la chica con una serenidad que me hizo dudar de lo imposible. Esa conexión era más fuerte que el abismo que nos acechaba. Mientras la figura intentaba asediarnos con palabras vacías, comenzamos a recordar los momentos de nuestra vida que habíamos aprisionado en el fondo de nuestro ser, las risas compartidas, los abrazos perdidos, las promesas hechas bajo 1000 estrellas. Todas las historias que habíamos olvidado en la penumbra de nuestros miedos volvieron a surgir. Con cada recuerdo, la oscuridad se debilitaba, y la luz de la luna resplandecía más intensamente en nuestras almas. Las sombras no nos definen, proclamé, recordando cada pérdida, cada fracaso. Nos recuerdan lo que hemos superado. Y ella se unió a mi voz, resonando con fuerza. Hoy gritamos por nuestra verdad. No estamos aquí para olvidar, estamos aquí para sanar. La figura titubeó, se encogió, como si nuestras palabras fueran dagas rompiendo las cadenas que había forjado sobre nosotras.
La oscuridad comenzaba a desvanecerse, pero no porque huíamos de ella, sino porque la estábamos absorbiendo con nuestro amor y nuestra luz. Las sombras solo tienen el poder que les otorguemos, continuó ella, su voz creciendo en confianza. Y no hay lugar para el miedo en nuestro viaje. La figura oscura se retorció, pero nosotras permanecimos firmes, entrelazadas, notando cómo el rincón del parque se iluminaba poco a poco, la esperanza danzando a nuestro alrededor. Cada te veo y te acepto que intercambiamos entre nosotras formó un puente sobre el abismo que intentaba separarnos. La figura se desvanecía, arrastrada por la fuerza de nuestra conexión y el deseo compartido de ser libres. No te llevaré, dijo al final, su voz llevándose consigo los ecos de nuestra duda. Cuando finalmente se desvaneció, el parque recibió un nuevo aire, un resplandor que apenas había sido una chispa unos momentos atrás, pero ahora se había convertido en un fuego indomable. Miré a la chica, mis ojos vidriosos de emoción, y en su mirada vi la misma sorpresa y alegría. Lo hicimos, le susurré, con el corazón desbordando de gratitud. Lo hicimos juntas, respondió ella, e hicimos el mismo gesto que nos había conocido, entrelazamos nuestros dedos como si el mundo volviera a empezar. Cada susurro, cada lágrima, cada paso que habíamos dado en ese camino de dolor y redención nos había traído aquí. Recordamos que el futuro estaba lleno de posibilidades, que las sombras moldearon nuestras historias, pero no podían definir nuestro destino. Habíamos recorrido un camino extraordinario, labrando luz en la oscuridad, transformando el dolor en poder, y mientras la luna brillaba sobre el parque, comprendí que cada fragmento de nuestra historia nos había guiado a este momento. No hay que temer al pasado, porque fue lo que nos trajo hasta aquí, murmuré. Ella sonrió, y en esa conexión, en aquella noche, supe que cada paso al frente sería guiado por la luz de nuestra valentía, y así. Mientras el parque reanudaba su vida, un mundo lleno de posibilidades emergía ante nosotras, iluminado por la aceptación y el amor que finalmente abrazamos. La última sombra se desvaneció, dejando solo recuerdos que, ahora, nunca más nos separarían. Vamos, dije, sintiéndome más ligera. El futuro nos espera bajo el titilar interminable de las estrellas. Sonreímos juntas, listas para escribir la próxima página de nuestras vidas. Siempre estaré a tu lado, prometí, y en el eco de esas palabras sentí que era el comienzo de una historia nueva. Una historia donde el amor, la verdad y la luz serían nuestra guía, convirtiendo cada paso en un verso con el que danzar, porque al final, no éramos solo sombras. Éramos luz, somos luz, y siempre encontraríamos el camino a casa.